Muy buenas a todos, sean bienvenidos a nuestra presentación sobre la biografía de Victoriano Lorenzo. Porque Victoriano Lorenzo fue un líder indígena y general revolucionario colombiano. Su participación en la Guerra de los Mil Días, que se dio desde 1899 a 1902, tuvo una fuerte influencia en el Istmo de Panamá, luchando contra las injusticias que cometían las autoridades conservadoras en contra de los ismeños, y por ello se le considera como un caudillo y héroe nacional de Panamá. Ante las injusticias e iniquidades cometidas por los caciques locales contra la población indígena, la formada por los populares cholos, a los que el cacicazgo colonial apoyaba por el conservadurismo del poder central colombiano, dispensaba el mismo trato que a las bestias de carga. Victoriano Lorenzo desató y encabezó la rebelión de los indios y tomó parte activa en la Guerra de los Mil Días, un conflicto armado que, planteado en principio como una disputa entre liberales y conservadores, trajo consigo la independencia de Panamá respecto a Colombia. Al frente de los llamados montañeros o guerrilleros de la montaña, Victoriano Lorenzo acudió a la contingencia atraídos por las promesas de la tierra y la libertad que construía una de las consignas del bando liberal. La influencia que ejercía entre los cholos desde sus primeras reivindicaciones de justicia e igualdad le convirtieron en uno de los cabecillas más peligrosos, pues atraía cada vez más a sus filas el resto de los desheredados. Llegó así a alcanzar el grado de general de ejército liberal durante una guerra civil que se prolongó por el espacio de 3 años, entre 1898 a 1902. Pero en violación de los tratados que prolongaban ya el fin de la contienda, Victoriano Lorenzo fue apresado, condenado a morir frente a un pelotón de fusilamiento, pese a las proclamaciones de defensa del guerrillero lanzadas por algunas de las personas, como el político Belisario Porras, el escritor Guillermo Andrews y otros líderes liberales como Carlos A. Mendoza y Eusebio A. Morales. Fue ejecutado el 15 de mayo de 1903 en los paraderos de la plaza de Chiriquí. Ante las injusticias e iniquidades cometidas por los gamonales locales contra la población indígena en 1900, él apoyó al bando liberal contra el gobierno central conservador en la Guerra de los Mil Días, que se extendió por toda Colombia. Al principio, él y su comunidad fueron solamente colaboradores, pero al ser derrotados los liberales en julio de 1900 en la batalla del puente de Caledonia, Victoriano se encargó de esconder las armas que los rebeldes lograron conservar. El 15 de mayo de 1903, en la plaza de Chiriquí, hoy conocida como Plaza de Francia, tuvo lugar su ejecución. Victoriano se puso de pie y rogó por la unidad de todos los colombianos. Hijos, señores, oíd una palabra pública, ya sabéis de quién es la palabra. Y las autoridades se negaron a entregar su cadáver a sus amigos y familiares. Bien, el 24 de julio de 1903, el periodista José Sacrovir Mendoza dedicó el número 85 al lápiz semanario liberal, editado en la ciudad de Panamá, al fusilamiento de Lorenzo, cuando el general José Vázquez Cobo, jefe familiar de la ciudad, se enteró de la publicación, ordenó que allanaran, destruyeran y sellaran la imprenta. Mendoza, el director del lápiz, fue brutalmente golpeado. Victoriano Lorenzo es considerado héroe nacional de Panamá. El 30 de enero de 1966, la Asamblea Nacional de Panamá declaró injusta la ejecución del general Victoriano Lorenzo y lo presentó como un auténtico dirigente popular. Bien, la batalla del puente de Caledonia tuvo lugar del 21 al 26 de julio de 1900 en el departamento de Panamá, dentro del contexto de la Guerra de los Mil Días, y terminó con una sangrienta derrota de los liberales a manos del ejército conservador. El 24 de julio de 1900 se inició la batalla con el avance del ejército liberal hacia las posiciones conservadoras. El ataque fue tremendamente desordenado, que hubo aproximadamente 1000 muertos, sumado a la desventaja de luchar ante un enemigo bien preparado. El resultado no pudo ser más que una masacre, así que fueron cayendo cada uno de los batallones que eran enviados.
De esta forma, los liberales fracasaron en su intento de tomar a la ciudad de Panamá. El 25 de julio, Belisario Porras hizo las gestiones para un nuevo ataque a la ciudad, pero reconsideró su posición al anunciarse la llegada del general Campos Serrano y sus 1.250 hombres para reforzar la posición conservadora en la ciudad. Además, arribo del buque Boyacá. Finalmente, los liberadores se rindieron el 26 de julio y esto dejó que los liberales perdieran aproximadamente 700 hombres, mientras que las pérdidas del ejército conservador se calculan con unos 90 hombres. Las tropas del gobierno se movilizaron tras los indígenas que trataban de ocultar las armas liberales y el caserío del Cacao fue arrasado y quemado por una patrulla conservadora, comandada por el coronel Pedro Sotomayor, en octubre de 1900. A partir del 29 de octubre de 1900, Victoriano y su gente se convirtieron en montañeros y guerrilleros muy exitosos, y así obligaron al ejército oficial a huir de Penonomé, y ocuparon Penonomé el 10 de octubre de 1901. Todas las tiendas fueron requisadas y aprovechados sus artículos por las tropas guerrilleras, y las tropas liberales se unieron entonces a los guerrilleros que obtenían éxito tras éxito. Victoriano fue nombrado general de división de las tropas liberales, que a partir de ese momento solamente cosecharon victorias. Desató la rebelión de los aborígenes luchando por la tierra y la libertad. La influencia que ejercía entre los indígenas le convirtieron en el jefe más peligroso de la rebelión, pues atraía cada vez más hacia sus filas al resto de los desheredados. El 24 de octubre de 1902, conservadores y liberales firmaron el Pacto de la Hacienda Neerlandia. El Tratado de Paz definitivo se firmó el 21 de noviembre a bordo del acorazado estadounidense USS Wisconsin. El 28 de noviembre capturaron a Victoriano, que estaba desarmado con el argumento de que había manifestado que no compartía el acuerdo y tomaría de nuevo las armas. El líder intentó fugarse en Nochebuena, pero fue recapturado a las pocas horas. El gobierno colombiano, temeroso de que el guerrillero panameño fuera puesto en libertad, decidió que fuese condenado a muerte, presentándolo como un malhechor. El 13 de mayo de 1903, el general Pedro Sicar Briceño, comandante militar, y Bolívar llegó a la capital del Istmo procedente de Bogotá. Al día siguiente, Sicar Briceño ordenó que Lorenzo fuera sometido a un consejo de guerra. A las 13 horas militar de tal día se fijaron los carteles reglamentarios anunciando el consejo. A las 14 horas militar se instaló el tribunal. Algunos jueces, como José II Ruiz, eran enemigos, mortales y confesos de Victoriano Lorenzo. A las 8:30 del 15 de mayo ya estaba dictada la sentencia de muerte. A las 17 horas militar se cumplió la sentencia. Entre la instalación del Consejo de Guerra y el fusilamiento, apenas transcurrieron 27 horas.